era provocada por el ser humano, por el hombre. ¿Ya? ¿Qué es la contaminación atmosférica? En estos momentos son procesos o actividades que en la troposfera, donde nosotros vivimos, ¿cierto? Que es la primera capa de la atmósfera, la más cercana al planeta, por así decirlo, a la Tierra, al mar, a los océanos, a los continentes. La troposfera, acuérdense de esta primera capa, donde está la mayoría del aire que respiramos, ¿cierto? Y donde desarrollamos nuestra vida, donde vuelan los aviones, donde están las cordilleras. Es la primera capa, que mide alrededor, ¿se acuerdan? De 10, 12 kilómetros, más o menos la troposfera, que a medida que aumentamos el nivel de la altura, hace más frío, hay menos oxígeno, ¿cierto? ¿Se acuerdan de todo eso que vimos hace unas clases? Ya pues, en la troposfera estamos liberando demasiados contaminantes, sobre todo gaseosos. También hay partículas en suspensión. Cada vez que un auto pasa por una calle, levanta partículas, levanta polvo, levanta tierra. Y esas partículas también, con los vientos, empiezan a subir y tapan un poquito la atmósfera, contaminan la atmósfera, más todos los gases que producimos en las industrias, en el ganado. Ustedes no se imaginan lo que afecta la industria ganadera. ¿Ustedes saben lo que es el ganado? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el ganado? ¿No se acuerda nadie? ¿Qué es el ganado, chiquillos? ¿Cuándo hablamos de ganado? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Animales de granja? Eso, son los animales que el ser humano consume. Ese es el ganado. El vacuno, ¿cierto? Que son principalmente las crías de las vacas, el vacuno, lo que comemos, la carne roja que conocemos, los pollos, ¿cierto? Las aves avícolas, los pollos, los gansos, los pavos, la carne de cerdo, que viene, ¿cierto? Del cerdo, del chancho. Todos esos viven en granjas, es un ganado, viven en granjas que son gigantescas. Cada vez que uno de los animales desecha sólidamente, o sea, o líquidamente, de manera líquida o sólida, ¿ustedes han sentido algún olor? ¿Han sentido olor cuando ven el desecho de un animal, de nosotros mismos? ¿Sienten un olor o no? Un olor desagradable, malo. Y uno dice, uff, que está hediondo acá. Ay, que mira, po. Hay caca de caballo, uf, hay caca de vaca. Imagínense miles de animales encerrados en una granja y produciendo ese olor. Ese olor nosotros lo sentimos por el gas metano. Y el gas metano sube a la atmósfera y la contamina. Así que hasta los animales que nosotros criamos para consumir su carne están afectando a la atmósfera, al aire que nosotros respiramos. Uno de los primeros efectos, y esto lo hablamos la otra vez, era el cambio climático, ¿cierto? Esto lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles eran las causas? La actividad humana, nosotros mismos, la actividad industrial, las fábricas, las industrias que tiran estas columnas de humo negro, perdón, hacia la atmósfera, que también es una actividad humana, la tala de bosques, cortar los bosques, porque los bosques son los que se alimentan del dióxido de carbono que el hombre expulsa a la atmósfera. Los bosques nos ayudan a limpiar la atmósfera, pero si los talamos, si los cortamos, perdemos esa ayuda, ¿cierto? Así que tenemos la quema de basura también. Otra principal causa. Y ahí están las pruebas. Y lo hablábamos la semana pasada, chiquillos. Inviernos más cortos. Ya no llueve tanto en el planeta y lo vemos mucho en la zona central de Chile, donde nosotros vivimos, ya no llueve como cuando sus papás eran niños, sus abuelos eran niños.
A esta altura del año la cordillera ya estaba llena de nieve. Vayan a ver ahora por la ventana, ahí por la puerta de la casa, la cordillera. No hay nieve. Y antes estaba cubierto de nieve. Es porque cae menos precipitación. Las sequías son más pronunciadas. Y en algunas partes del planeta han aumentado las inundaciones, los aluviones, se derriten los hielos, hay más huracanes, tornados, aumenta el nivel del mar porque el polo sur, sobre todo, se está perdiendo los glaciares, se están desprendiendo del polo sur. Y en el polo norte, que el polo norte es puro hielo, el polo sur, chiquillos, tiene tierra, debajo de la nieve en el polo sur hay tierra. Por eso hablamos del continente antártico. Pero en el Ártico, en el norte, allá en Rusia, en Canadá, en Noruega, en esos países, allá el polo norte es puro hielo. No tiene tierra, es hielo sobre el océano. También se está derritiendo. Esos son efectos del cambio climático. Así que, y aquí terminamos la semana pasada, era que había un cambio, ¿cierto? Y ahora vamos a lo de hoy, ¿ya? Para que revisemos bien cómo opera y qué produce la contaminación atmosférica. Ya vimos que hay actividades humanas, ¿cierto? Que cambian la composición de la atmósfera. Veamos ahora cuáles son esas actividades, cuál es el detalle de cada actividad. Así que hoy, lunes 3 de mayo, ¿cierto? Comprender las causas y efectos de la contaminación atmosférica. El mismo objetivo de la semana pasada, que es lo que va a entrar en la prueba del día lunes. No se olviden. El lunes tenemos prueba. Ya, la capa de ozono. ¿Alguien sabe lo que es la capa de ozono? Es la parte que nos protege que el sol no nos queme mucho, mucho, mucho. Exacto. Muy bien, Emanuel. Excelente. Dentro de la atmósfera hay, y aquí lo vamos a ver, una capa que protege, una capa de gas que protege la atmósfera, que protege el planeta de que no lleguen los rayos del sol directamente. Los rayos del sol traen radiación y la radiación quema a todos los seres vivos, quema las plantas, quema los animales, a nosotros. Por eso nosotros usamos en el verano, sobre todo, lo que se llama el protector solar, el bloqueador solar, ¿cierto? Nos ponemos una crema. Es una capa que nos protege de los rayos del sol, de esta radiación que traen los rayos del sol. ¿Quién se activó el micrófono, chiquillos, para que se lo apague, por favor? Marco, si me parece que eres tú. Ya, ahí. ¿Verdad? Tenemos entonces una capa gaseosa que se llama ozono, que es un gas, que es un escudo a los rayos del sol, a los rayos ultravioleta que se llaman, a la radiación del sol, que quema la superficie de la Tierra y todos los seres vivos que están sobre ella, ¿ya? Incluso en el mar. Esa es la capa de ozono. Pero hay productos que fabrican los seres humanos que han ido debilitando esta capa. Esta capa rodea el planeta, pero no es homogénea. Es decir, no está distribuida de manera igual en todas partes. Cuando se debilita la capa de ozono, cada vez que vamos matando el ozono, donde más se pierde ozono es en el polo sur, en la parte sur del planeta. Es decir, por ejemplo, donde está cercano a la ciudad de Punta Arenas, acá en Chile, donde está la región de Magallanes. Ahí es donde se debilita más la capa de ozono, porque no se distribuye de manera homogénea, en algunas partes más gruesas, en unas partes más delgadas. Y
independiente donde se forme la contaminación, lo primero que se pierde del ozono es en el polo sur. Ahí es donde está más débil la capa de ozono. Afortunadamente, y se concentran por favor en la clase porque sí estoy grabando, afortunadamente ese orificio que en algún momento se hizo se ha ido achicando, es decir, la capa de ozono está recuperando los niveles que tenía hace muchos años. ¿Qué le hace daño a la capa de ozono? Ahora los vamos a ver, pero en general son unas sustancias químicas que están presentes en los refrigeradores, en las heladeras de los negocios, en todo lo que es como un spray. Han visto que, no sé, pues el desodorante, el isofón, el Lysol, todas esas cosas que nosotros ponemos, vienen con unos químicos que debilitan la capa de ozono. Afortunadamente, la hemos ido recuperando, ¿ya? Pero fíjense lo que yo les decía. En la foto o en la imagen que está al lado izquierdo es de 1979, hace 40 años atrás, ¿cierto? 42 años atrás. Ahí se ve en azul lo que era el daño en la capa o el de ozono, ¿cierto? Eso era. Fíjense lo que era el 2008, hace 13 años atrás. Mucho más grande, ¿cierto? Afortunadamente esto se ha ido achicando, se ha ido recuperando la capa de ozono, porque todos los países empezaron a tener reglas para la producción de aerosoles, de refrigeradores, de extintores, de automóviles. Empezaron a bajar aquellas sustancias químicas que le hacían daño al ozono, pero todavía es un factor importante dentro de la contaminación o del daño que se le hace a la capa de ozono. Y sí, ahí estaba leyendo en el chat, en Punta Arenas, en general, pero sí, el factor principal del frío que hace en Punta Arenas es la cercanía al Polo Sur, ¿cierto? El alejarse del Ecuador. Eso ustedes lo han visto por años. Fíjense, el principal gas que los seres humanos lanzamos a la atmósfera es el dióxido de carbono, que como fórmula química se escribe CO2. Nunca se olviden de eso, CO2. Ese es el dióxido de carbono. Es lo que provoca el efecto invernadero, que vamos a ver ahora. ¿Qué significa esto del efecto invernadero? Es un gas. Por ejemplo, nosotros cuando respiramos, todos los seres vivos del reino animal, todos los seres vivos del reino animal terrestres, respiramos aire, ¿cierto? Que es lo que está en la atmósfera. Yo les expliqué la otra vez que la mayoría del aire está compuesto por nitrógeno. En un 78% es nitrógeno. Un 21% de ese aire es oxígeno. Y el oxígeno es lo que ocupan los pulmones para enviar este oxígeno a la sangre y podamos vivir. Y alimente nuestro cuerpo. Haga que la sangre fluya y todos los nutrientes lleguen a cada célula de nuestro organismo. El oxígeno es lo que nos permite vivir, que es un compuesto que es casi un cuarto del aire que respiramos. Nosotros respiramos, ¿cierto? Inhalamos. Cuando exhalamos, lo que botamos es dióxido de carbono. Es decir, fue el oxígeno que pasó por nuestro organismo, pasó por nuestra sangre, absorbimos el oxígeno y botamos el dióxido de carbono. Es el desecho del oxígeno. Ese dióxido de carbono está muy presente en todo el humo que nosotros lanzamos también a la atmósfera. En los autos, en las fábricas, en las industrias. Todo ese humo que nosotros vemos que se genera, ese humo como medio a veces café o a veces medio gris o medio azulado, eso es el dióxido de carbono.
¿Quién absorbe el dióxido de carbono? ¿Quién se alimenta de este dióxido de carbono? Son las plantas. Todos los vegetales absorben el dióxido de carbono y a través de un proceso que ustedes ya saben que se llama fotosíntesis, en donde ocupan la luz solar y absorben el dióxido de carbono, transforman eso en azúcar, en energía, y las plantas viven y exhalan también las plantas. Las plantas también botan aire. También botan un gas que es el oxígeno. Es decir, estamos viviendo, chiquillos, y si ustedes lo ven bien, en un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Entre el dióxido de carbono que nosotros botamos, los animales, y el dióxido de carbono que inhalan las plantas. Entre el oxígeno que nosotros consumimos y el oxígeno que liberan las plantas. Pero si a eso le metemos fábricas, le metemos industria, le metemos millones y millones y miles de millones de autos, estamos saturando la atmósfera de este dióxido de carbono. ¿Qué pasa cuando el aire se llena de dióxido de carbono? La Tierra se calienta. ¿Ya? Ahí vuelvo. Eso es lo principal que tiene el dióxido de carbono. Los rayos del sol, y también lo hablamos la otra vez, traspasan el aire, traspasan la atmósfera. ¿Cierto? ¿Qué es lo que calientan los rayos del sol? ¿Alguien se acuerda? Con los rayos del sol, ¿qué se calienta con la energía calórica que traen los rayos del sol? ¿El planeta Tierra? Se calienta la tierra, se calienta el agua, pero no el aire. Los rayos del sol traspasan el aire. Calientan la tierra, calientan el agua. Y en la tierra y en el agua los rayos del sol rebotan. La energía calórica rebota. Y esa es la temperatura que nosotros sentimos en el ambiente. El rebote del agua y de la tierra de los rayos del sol. Tío, Dígame. ¿qué pasaría si los rayos del sol calentaran el aire? Viviríamos en un infierno caliente. Más o menos. Viviríamos en un infierno. Si calentaran el aire, porque claro, calientan algunas partículas del aire, sobre todo calientan las partículas de agua que están presentes en el aire, que es lo que llamamos humedad. Pero si el aire es seco, traspasa el aire. No calienta ni el oxígeno ni calienta el nitrógeno. Pasa directo. Llega a la tierra, llega al mar o al agua y rebota. Esa es la temperatura que nosotros sentimos en la noche, en el día, etc. Cuando rebota la temperatura, vuelve hacia arriba, vuelve hacia el espacio, ¿cierto? Rebotan los rayos del sol, cae el calor, deja la tierra y el agua caliente y rebota esa temperatura hacia el espacio, hacia la atmósfera. Si nuevamente no hay nada que frene este calor, se vuelve al espacio, ni un problema. Pero ¿qué pasa si tenemos una capa, y aquí les estoy mostrando esta imagen, si tenemos una capa de dióxido de carbono? El calor no escapa, queda atrapado en el planeta. A eso se le llama calentamiento global. De alguna forma, estas partículas de calor que trae el sol con sus rayos quedan atrapadas dentro del planeta por culpa o por responsabilidad del CO2. Por lo tanto, no vuelven. Y vuelven a rebotar y vuelven a bajar. Por lo tanto, la temperatura queda atrapada en el planeta. Eso es terrible porque cambia los paisajes, cambia las lluvias, cambia todo. Todo. Pero además del dióxido de carbono, nosotros hemos lanzado otros gases a la atmósfera. Por ejemplo, ¿qué pasa con la basura de nosotros? ¿Qué pasa con la basura? ¿A dónde se va toda la basura de las casas?
¿Saben ustedes? No desaparecen. Nosotros sacamos bolsas de basura a la calle, pasa el camión, ¿y a dónde lo llevan? A un lugar en donde después la queman. Ya. No la queman, porque generaría más contaminación. La llevan a lugares, por ahí alguien escuché que decía a un vertedero, ¿cierto? Hay sectores en todas las ciudades del mundo que tienen lo que se llaman los vertederos, donde se acumula la basura. ¿Les ha pasado, chiquillos, que les ha tocado sacar la basura de la casa? ¿Les ha pasado, no? Que les ha tocado sacar a veces la basura de la casa, tomar la bolsa negra o las bolsas que entregaban en el supermercado y sacarla, y han visto que uno es hedionda y dos que siempre tiene como líquido, como que uy, de repente uno se mancha, se chorrea, ¿cierto? Uy, y queda hedionda las manos, o los zapatos, o los pantalones, o sobre todo en el verano, cuando estamos todos con shorts, ¿cierto? O con pantalones cortos, y nos chorrea este líquido que trae la basura. Ya, imagínense eso multiplicado por millones y millones y millones de bolsas, que todos los días van llegando a estos vertederos. Ese líquido va cayendo en la tierra y genera un gas que se llama gas metano, que es un gas sumamente inflamable, es decir, es muy fácil de prender, como el gas licuado que tenemos en las casas, ¿cierto? El que alimenta las cocinas, el calefón. Imagínense entonces millones de toneladas de basura cayendo este líquido y generando este gas. Este gas se llama metano y también, que proviene de la materia orgánica, también contamina mucho la basura. Por eso se habla tanto del reciclaje, de ojalá poder separar los vidrios, los plásticos de la materia orgánica, para que vidrio y plásticos o cartones, papeles, ¿cierto?, no aumenten lo que la materia orgánica está juntando, para que pueda ser más reducido el espacio, podamos taparlo, podamos, en el fondo, porque estamos produciendo muchos desechos. Por eso el reciclaje. Por eso la idea es tampoco botar tanta basura orgánica. Hay mucha gente que, por ejemplo, en sus casas ponen composteras, que se llaman. Es decir, toda la cáscara de la fruta, de las verduras, etcétera, las ponen entre tierra de hoja, ¿cierto? Y hacen una compostera que después sirve de abono para los patios. Para que eso Profe, no se vaya a un vertedero y se transforme en metano. Dígame. ¿Quién dijo, a profe? veces a uno se le olvida botar la basura se queda ahí botada y después uno tiene que esperar varios días, entonces se pone de mal olor y Es, contamina el país porque el olor de la basura es impenetrante. claro, es muy penetrante en este caso, es muy fuerte, y eso es lo que nosotros conocemos como metano. Por eso yo les decía, si se acuerdan, y ahí vean el dibujo que está acá al lado derecho de la pantalla, vean esto, las granjas, lo que yo les decía hace un rato. Claro, nos gusta, quizás a la mayoría, comer nugget de pollo, comer pollo asado, hacer un asado, comer vienesas, comer longanizas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nos gusta mucho, es parte de nuestra alimentación o de la mayoría, pero eso hace, como somos tantos miles de millones de personas en el planeta, hace que al mismo tiempo tengamos miles de millones de animales para consumir. Y esos animales producen desecho. Y ese desecho, el gas que sale de esos desechos también es gas metano. Así que también es una de las principales causas de la contaminación atmosférica que hay hoy en día, el desecho de los animales. Avancemos, chiquillos, porque al tirar más gas a la atmósfera, gas que no son ni el nitrógeno, ni el oxígeno, ni el desecho natural
de los seres vivos, ¿cierto? De los animales, que es el dióxido de carbono, además estamos tirando dióxido de carbono de la fábrica de la industria y estamos tirando este gas metano de la basura y de la industria ganadera. Sí, sí sé que queda poquito de clase, pero nos vamos a pasar unos minutos porque partimos más tarde, ¿ya? Así que tranquilos. Y ahí viene entonces el efecto invernadero, que es el que yo les hablo, ¿cierto? El calor no escapa del planeta, queda atrapado. El efecto invernadero es súper bueno. Es súper bueno en un principio, si está adecuado a la forma natural de la atmósfera, porque el efecto invernadero impide que el calor se vaya del planeta, o si no, tendríamos un planeta mucho más caliente, porque pasaría mucho más rayos del sol. Por eso está el ozono. Y la idea es que entre la cantidad justa para que mantenga una temperatura en el planeta, que en promedio son 15 grados, si no existiera el ozono, o si no existiera la atmósfera, olvídense. Gracias al ozono, estamos en 15 grados. Si no existiera atmósfera, estaríamos como a 300 grados. No existiría ni el agua, estaría todo evaporado, ¿cierto? No. Pero la atmósfera es la que nos permite entonces disminuir los rayos del sol. Pero si sobrecargamos la atmósfera de gases, ese calor no escapa nuevamente. Por lo tanto, si se incrementa el efecto invernadero, si lo hacemos aumentar año a año, por lo que el hombre produce, aumenta la temperatura en la Tierra. Y los rayos del sol, acá, o sea, y el CO2 principalmente, el dióxido de carbono, se queda atrapado. Y ahí dice, principales gases invernaderos, el dióxido de carbono. Todo lo que nosotros exhalamos de nuestro organismo, y los demás animales también, lo que sale de las fábricas y las industrias, lo que sale de los autos, del tubo de escape, todo eso es dióxido de carbono. Y aumenta el efecto invernadero. El metano, que recién hablamos, que se produce en la basura, ¿cierto? Y hay otros dos gases que también influyen mucho. El óxido de azufre y los clorofluorocarbonados. ¿Cuáles son los clorofluorocarbonados? Son los que yo les contaba de los sprays, de los desodorantes, del lisofón, del Lysol, todo lo que los matamoscas, ¿cierto? Los insecticidas, todo eso tienen clorofluorocarbonados que hacen y dañan la capa de ozono. Es lo que más daña la capa de ozono. También lo tienen los refrigeradores, también lo tienen las heladeras en los negocios donde se congela. Otro problema que tiene nuestra atmósfera, chiquillos, es los rayos. Ahí sí, los rayos, como ahí alguien me puso en el chat. La lluvia ácida. Todo elemento químico, todo elemento de partículas tiene pH, es decir, tiene cierto grado de acidez. ¿Ya? La acidez media es el 7, porque va del 1 al 14. El 7 es la acidez media. Cuando se combinan ciertos gases, esa acidez sube mucho. ¿A qué voy yo? Si hay muchas fábricas o industrias o autos en algún lugar que están tirando muchos gases, además del dióxido de carbono, están produciendo gases que se llaman sulfúricos o nítricos. Son gases, una composición química muy peligrosa, que deshace las cosas, deshace la piel, deshace la ropa, se come, porque son muy ácidos. ¿Han oído usted hablar de los ácidos, cierto? Los ácidos son los que logran transformar químicamente otros elementos, otras partículas. Por lo tanto, si hay fábricas e industrias que lanzan muchos de estos ácidos al ambiente, ¿qué provocan? Esto.
lo que se llama la lluvia ácida. Y fíjense aquí, con esto lo podemos retomar la próxima clase, chiquillos, antes de la prueba para que hagamos una retro. Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, y se transforman en nubes. Se condensan, igual que las nubes cuando llueve, ¿cierto? Las precipitaciones. Se condensa en la altura, se vuelven a enfriar estos gases y caen en forma líquida. Y es lo que conocemos como la lluvia ácida, que quizás la han visto en algunas caricaturas, ¿cierto? Que matan los bosques, matan el planeta, afectan a las personas que ahí viven, ¿cierto? Esa es la lluvia ácida. ¿Cuáles son sus consecuencias? No crecen las semillas, no crecen las plantas, se hacen menos resistentes a las enfermedades, perjudica el agua dulce porque es agua que cae sobre ríos, sobre lagos, sobre lagunas, sobre el océano. Se pierden los nutrientes de la tierra, los nutrientes naturales que permiten que crezcan las plantas y los árboles. Por lo tanto, para el ser humano disminuye las cosechas, ya no tenemos tanto alimento, disminuye la producción de madera, hay que poner más fertilizantes y los fertilizantes al mismo tiempo más contaminan. ¿Ven? Es un ciclo de contaminación que es súper, súper complejo para el ser humano. Y obviamente la lluvia ácida afecta a los humanos. O sea, imagínense, aquí para que volvamos a la imagen, imagínense si un bosque queda así, sin ramas, sin hojas, sin nada. Imagínense lo que le pasaría al ser humano. Nos irrita la piel, nos quema los ojos, respiramos un gas que es mortal. La lluvia ácida se come, por eso es como ácido, se come todo. Y para que terminemos, chiquillos, ¿qué podemos hacer? Aparte de disminuir las emisiones de estos gases, reforestación, reforestar el planeta. Mientras más plantas, mientras más árboles tengamos, más van a absorber estos gases y transformarlos en oxígeno, en el alimento de nuestros pulmones, de nuestra vida. Por eso es importante reducir los gases, es decir, que hayan fábricas, industrias, automóviles que cada vez sean más limpios, que emitan menos CO2, reducir los óxidos de azufre, ¿cierto?, que producen los aerosoles, reducirlos para que no quemen la capa de ozono, pero además reforestar nuestro planeta. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es tarea de ustedes, mía y de todos nosotros. Tratar de contaminar lo menos posible y cada vez que puedan, plantar un árbol, tener un huerto en la casa, es decir, que los desechos sean absorbidos. ¿Ya? Eso es súper importante